Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles una vez más la bienvenida al Forum Europa que organizamos con el patrocinio de Cabify, Asisa y Banco Sabadell. Continuando el ciclo sobre las elecciones del 26 de mayo, tenemos hoy la satisfacción de que intervenga en esta tribuna don Pepu Hernández, candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español, y le va a presentar el señor Sitefa Samané, que fuera jugador de baloncesto y que hoy nos hace el favor de presentar a nuestro ponente invitado. Sitefa, la tribuna es suya. Hola y buenos días a todos. Primero dar las gracias al Forum Europa por invitar a Pepu y que así Pepu pueda invitarme a presentarle. No tengo muy claro que se necesite presentar mucho a Pepu Hernández, pero antes de dar mis impresiones personales, bueno, repasaré un poquito la Wikipedia para los que no lo han hecho antes. Pepu Hernández nació en Madrid en 1958. Aquí ha vivido casi toda su vida. Se formó en el famoso Ramiro de Maeztu, que yo descubrí muy al final de mi carrera profesional y descubrí lo especial que era esta institución aquí en Madrid y en general en toda España. Pepu ahí en el Ramiro Maeztu descubrió el baloncesto. Y el baloncesto siguió en toda su vida, desde los 8 años en los que empezó como jugador. A los 15 ya se pasó por el otro lado, el de los entrenadores o torturadores, según los jugadores. Aunque en su caso hay que decir que siempre ha tenido una imagen muy positiva por parte de los jugadores. De hecho, siempre le he dicho que es uno de los pocos entrenadores que se me han quedado ahí. Se me ha quedado las ganas de jugar por él, por todo lo que siempre ha transmitido, tanto a sus jugadores como en el mundo del baloncesto en general. Pepu Hernández es el 9º entrenador que más partidos ha dirigido en la Liga ACB. He tenido la suerte de jugar por 3 de los que están delante suyo en esta lista. A Pepu no llegué y esto es siempre algo que se me quedará ahí, pero como recompensa he tenido la oportunidad de tenerlo ahora como amigo y eso es lo que me lleva hoy a estar aquí. Yo soy hijo de político, soy de Dakar, Senegal. Mi padre ha sido político durante más de 40 años, activista también, tanto él como mi madre, principalmente en el feminismo. Mi padre durante muchos años ha procurado enseñar a sus hijos el porqué de estar en la lucha política, tanto él como mi madre. Esa lucha política en Senegal le ha llevado a ir a la cárcel en varias ocasiones. En una de ellas yo ya tenía 15 años y fue literalmente pues, sentados así en una mesa en casa cenando que vinieron los militares a llevárselos porque había una serie de protestas después de unas elecciones y pareció buena idea llevarse a todos los líderes de la oposición. Gracias a Dios aquí en España hemos superado este tipo de cosas y si Dios quiere no volverá nunca, por mucho que a algunos quizás les pueda apetecer. Cuando mi padre se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales en Senegal, en el 88, yo solo con 10 años, le pregunté, bueno,
¿qué hace un buen candidato? Realmente para poder ver si mi padre debería meterse en esto. Y él me contestó que muchísimas cosas, pero solo compartiría 4 muy importantes conmigo. Y esto me lleva a Pepu. Cuando escuché la noticia que Pepu se iba a presentar como candidato a las primarias del PSOE, pues pensé en estas 4 cosas que me dijo mi padre. Intenté ver si Pepu reunía esas condiciones. La primera que me dijo fue que uno ha de ser una persona respetada y honrada, 2 cosas que suelen ir de la mano. Ahí ya di el primer check a Pepu. En esto creo que no hay ningún tipo de duda. Desde luego es posible a veces engañar a la gente de fuera sobre cómo es uno, pero engañar a los que están dentro, en el mismo gremio, en la misma profesión, es bastante más complicado, ¿no? Porque todos hablamos mucho y nos enteramos de quién da una cierta imagen, pero luego en la cercanía es otra cosa. Desde luego, nada sin nunca he escuchado sobre Pepu. Pepu era la misma persona por dentro que por fuera. Y como jugador, si me quedé con estas ganas de jugar por él, era justamente porque tenía este cartel de ser una persona que siempre ponía por delante los intereses de su equipo, de sus compañeros, de la misión, por encima de cualquier interés personal. Y esto, para mí, le da esta primera parte de ser una persona respetada y honrada. La segunda es tener la motivación adecuada, algo que en política, sea en España o cualquier sitio del mundo, sabemos que no siempre es así. Cuando se presentó Pepu, la pregunta que me llegaron a hacer muchos dentro otra vez del gremio del baloncesto era: ¿por qué se quiere meter en este marrón? Con lo bien que vivirá este hombre, uno de los más queridos en este país, puede ir a cualquier parte de España y se le recibe con los brazos abiertos, ha tenido muchísimo éxito a nivel personal, tiene su familia, tiene sus amigos, vive en Madrid. Otra cosa que tenemos en común es el gusto al buen comer y aquí lo disfruta bastante, aunque se cuida mucho ahora. Y mi respuesta a todos estos era: ¿y por qué no? Todos casi nos quejamos por cómo pueden estar las cosas, pero muy pocos damos este paso. Si encima nos permitimos el lujo de desmotivar a los que sí están dispuestos a hacerlo sin ningún tipo de necesidad, pues mal andamos. Así que en esta cena trasladé esas preocupaciones a Pepu y su respuesta era: pues mi motivación es el servir. Me recordó mucho una frase muy americana que comentamos, que llevan los policías en Estados Unidos en casi todos los departamentos: to protect and serve. Servir y proteger. Servir, no servirse a uno mismo ni a los de nuestro grupo, sino servir a todos y proteger, pues, especialmente a los más débiles dentro de un sistema. La tercera cosa que me dijo mi padre era ser capaz de escuchar. Y eso también, sin ni siquiera preguntarlo, pues en esto me dio la respuesta a Pepu en aquella cena, donde cenamos muy bien, como siempre que nos hemos juntado. Pepu me comentó que de las primeras cosas que hizo a la hora de ser candidato por Madrid era quedar con todas las agrupaciones del Partido Socialista. Y yo pensé, lo que muchos harían sería seguramente pues ir a hablar con la gente para contarles todo lo que ellos van a hacer para la gente. Él dijo: no, yo quería ir a escuchar, que me digan ellos lo que son sus problemas, que me digan ellos lo que ven como los mejores caminos para solucionarlos y a partir de ahí formar mi visión sobre lo que debería ser mi candidatura. Ahí se llevó otro check en la lista de mi padre. Y la última cosa es ser capaz de liderar. Eso también es algo que Pepu ha demostrado de sobra durante los más de 20 años en los que se ha dedicado a entrenar equipos profesionales de máximo nivel. Muchas veces se ve de fuera como algo quizás que pueda ser sencillo
y no tener mucho que ver como algo como la política. Pues le digo que sí tiene muchísimo que ver, porque se trata al final de liderar un grupo de gente con mucho talento, pero personalidades muy distintas, que vienen de lugares muy distintos, que pueden tener motivaciones muy distintas y lograr que la suma sea más que el total de cada uno de ellos. Esto lo ha hecho muy bien Pepu durante más de 20 años como entrenador y tengo la certeza que lo seguirá haciendo ahora mismo si los madrileños deciden hacerle alcalde de esta ciudad. Finalmente, acabaré con una de las cosas que yo me llevé en aquella cena con Pepu, preguntándole un poco qué veía él que necesitaba Madrid. Y antes de hablarme de muchas cosas que vendrán seguramente ahora en su programa, me habló de la desigualdad y habló del hecho que le sorprendió algunas de las cosas que había sido ya capaz de ver que aún existían en esta ciudad y que lo tenía clarísimo que los que llevan una ciudad como Madrid tienen que buscar su crecimiento, su mejoría, pero también que esa mejoría llegue a todos. Que de poco vale tener más Madrid si no se tiene un mejor Madrid. Pepu Hernández. Muchas gracias, Itapa. Es una maravilla empezar el día escuchando estas palabras. Nos animas, a mí personalmente, pero a todos, absolutamente a todos. Muchas gracias. Queridas ministras, embajadores y embajadoras, diputados y diputadas, alcaldesas y alcaldes, concejales y concejalas, sindicatos y empresarios, representantes de la sociedad civil, compañeros y compañeras, amigos y amigas todos. Madrid recibió 9 millones de visitantes el año pasado y no fue por casualidad. El pasado mes, el Museo del Prado batió todos sus récords de asistencia desde que existen registros. Más de 300.000 personas de todas las partes del mundo acudieron a visitarlo. Muchas de esas personas se acercaron después a visitar el Museo Thyssen-Bornemisza, el Reina Sofía, fueron a pasear por el Retiro, o recorrieron el Madrid de los Austrias, o terminaron cenando en Lavapiés. La cultura, el arte, el patrimonio, la historia, la gastronomía, las compras y nuestro propio estilo de vida hacen de nuestra ciudad uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Los madrileños sabemos que vivimos en una de las mejores ciudades del mundo, una ciudad donde nadie es extraño, porque a nadie se le pregunta de dónde viene. Ustedes lo han oído 1000 veces en su vida y han sentido siempre el mismo orgullo que yo. Que nuestra seña de identidad en el mundo sea la tolerancia y la convivencia es un honor que debemos preservar con todas nuestras fuerzas. Ahora que viejos fantasmas recorren Europa y España acaba de proyectar esperanza, Madrid no puede ir en sentido contrario. Madrid es la capital donde millones de personas de todo el mundo celebran con orgullo su libertad para casarse o amar a quien les dé la gana, la que inunda sus calles el 8 de marzo gritando igualdad, siendo noticia en el mundo entero, la que se unió y se echó a la calle contra el terrorismo una y otra vez y contra la guerra. La ciudad donde se expresan libremente todos, incluso aquellos que deberían ser más respetuosos con quienes tienen opiniones diferentes a la suya. Tengo la sensación de que todo esto está en cuestión por primera vez en nuestra democracia, porque es la primera vez que quienes cuestionan esta forma de ser pueden gobernar o ser determinantes para decidir el gobierno de Madrid. Aquellos que desde la Plaza de Colón pretenden expulsar de nuestras calles a quienes venidos de todo el mundo celebran con orgullo su libertad para que se vayan a la casa de campo. Esa es la principal razón por la que di el paso y me comprometí con la candidatura del Partido Socialista, defender el mejor Madrid.
Y lo queremos hacer desde el Ayuntamiento porque es desde donde los gobiernos, donde se toman las decisiones que transforman y deberían mejorar la vida de todos nosotros. Hoy quiero agradecer su presencia aquí y aprovechar la oportunidad que me brindan para explicarles a qué me refiero cuando hablo de hacer un mejor Madrid. Empecé este discurso hablando de todas las cosas buenas que tiene nuestra ciudad, pero Madrid también tiene problemas. La mayor, sin duda, se llama desigualdad. Y si tuviera que resumir nuestra propuesta en una sola palabra, sería precisamente igualdad. Igualdad entre el centro y el resto de los barrios, entre el norte y el sur de Madrid, entre mujeres y hombres. Una igualdad, por tanto, que quiere hacer de Madrid una ciudad equilibrada territorialmente, cerrando la brecha entre los distritos más avanzados y los más desfavorecidos y equiparando en igualdad de oportunidades a sus residentes. No podemos admitir que a las desigualdades económicas y sociales, de empleo, de renta, de formación, de acceso a recursos públicos como bibliotecas, escuelas infantiles, centros culturales, deportivos, juveniles, de mayores, alcancen incluso la esperanza de vida. Por ello les propongo un urbanismo para la igualdad, que apueste por el reequilibrio social y territorial entre el norte y el sur, entre el resto, mejor dicho, entre los barrios y el centro. Porque no es justo que exista un Madrid que concentre las actividades financieras y tecnológicas y un Madrid de polígonos industriales con todas las instalaciones de desecho, incineradoras, depuradoras, escombreras. Por ello, proponemos 3 medidas muy concretas. Un plan estratégico para Madrid y su área metropolitana. Un plan de rehabilitación y regeneración urbana mucho más ágil que el actual. Un nuevo plan general de ordenación urbana que perfile un Madrid sostenible y reequilibrado. Por otra parte, Madrid tiene pendientes 3 grandes operaciones urbanísticas que van a determinar su futuro: Chamartín, Campamento y los desarrollos del sureste. Las 3 comparten décadas de bloqueo. Para mí, estas 3 operaciones son 3 grandes oportunidades para el futuro de Madrid, para reequilibrar, para hacerlo más verde y sostenible y también para mejorar la movilidad. La oportunidad Chamartín tiene que servir para cerrar la herida del norte, para tener más espacios verdes y más viviendas sociales. Un 50% de las viviendas deben tener alguna forma de protección. Para ello, los socialistas somos los únicos que proponemos una gestión pública de la operación a través de un consorcio. La oportunidad del sureste y la de Campamento tienen que dotar a Madrid de 2 grandes pulmones con 2 corredores verdes, además de aliviar también el problema de la vivienda. Madrid está esperando soluciones, pero soluciones con seguridad jurídica, con justicia social y sostenibilidad medioambiental. Ya contamos con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, con Gabilondo en la comunidad y un ayuntamiento socialista, estoy seguro que lo haremos. Con todo ello dibujaremos el futuro de Madrid, pero debemos atender con urgencia también al presente. Y en el presente existe un grave problema de vivienda en la ciudad de Madrid, muy especialmente para la gente joven. Cada vez es más difícil comprar o alquilar, y no solo en Chamberí, sino también en Carabanchel, en Villaverde o en Vallecas. Un joven en Madrid no se puede emancipar hasta los 34 años de media, y el alquiler se ha encarecido un 42% en los últimos 5 años. 20 años de derechas con políticas liberales y fondos buitre tienen mucho que ver con el problema, pero el Gobierno actual tampoco ha sabido cómo arreglarlo. Ahí están los datos. En 4 años solo han sido capaces de construir 64 viviendas públicas. Y por ello Madrid necesita un parque público de vivienda en alquiler hasta llegar al 20% de nuestro parque inmobiliario en alquiler, siguiendo la estela de ciudades a las que debemos mirar, como Berlín, Viena, París o Ámsterdam. Gestionar el parque residencial de vivienda desocupada, porque en Madrid existen 150.000 viviendas vacías. Y un observatorio de vivienda en la ciudad de Madrid, contando con la participación de vecinos y expertos. La sostenibilidad es el segundo desafío que tiene nuestra ciudad. Nada de lo que hagamos en ninguno de los demás órdenes tendrá sentido si fracasamos en esto. Porque ante los desafíos del cambio climático, los problemas ambientales y el agotamiento de los recursos naturales, hemos de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras.
No se trata solo de tener una ciudad limpia con aire respirable, sino de contribuir a salvar el planeta. A veces tenemos la tentación de creer que estas tareas corresponden a los gobiernos nacionales o, aún peor, a organismos supranacionales, a la Unión Europea o a la ONU. Pero no, las ciudades están en la base de toda acción. Y las ciudades, algunas ciudades, son las que están dando el mejor ejemplo de lo que debe ser hecho. Tienen mucha razón los jóvenes que están alzando su voz y recordándonos que no existe un planeta B. Tampoco hay un Madrid B. Por eso no existe alternativa a las políticas de lucha contra la contaminación y los socialistas tenemos claro que esta es una prioridad absoluta si queremos que Madrid siga siendo una ciudad saludable en el presente y habitable en el futuro. Por otra parte, yo no creo que los madrileños echen de menos los atascos. Más bien están hartos de ellos y lo que echan de menos es aire puro. Mejorar la movilidad es devolver tiempo, calidad de vida y salud a quienes lo pierden hoy en interminables atascos. Los socialistas estamos a favor de Madrid Central. De hecho, siempre fue una propuesta socialista antes de Carmena. No existe una ciudad comparable a Madrid que no esté tomando medidas muy parecidas. Nosotros aspiramos a mejorar Madrid Central consultando con todos los vecinos y colectivos afectados. Pero no basta con Madrid Central. Debemos mejorar la movilidad en toda la ciudad. Para ello proponemos planes de calidad del aire por distritos, bonificaciones en las tasas del SER para renovar el parque automovilístico, más puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos, 15.000 plazas en nuevos aparcamientos disuasorios y nuevas líneas de transporte público, no solamente con el centro, también entre los distritos y vinculadas a los aparcamientos disuasorios. La lucha contra la contaminación no es una opción en Madrid, es una obligación de los poderes públicos proteger la salud de los ciudadanos y Madrid sufre como el resto de las grandes ciudades del mundo. La batalla contra la contaminación se va a dar en las ciudades. No existe una sola ciudad comparable a Madrid que no esté tomando medidas. Por ello, Madrid debe favorecer a los peatones, fomentar el uso de vehículos menos contaminantes, construir aparcamientos disuasorios, crear nuevas líneas de transporte público y facilitar el uso de transportes alternativos como la bicicleta. Estas son nuestras propuestas para mejorar la movilidad en Madrid y reducir su contaminación. Existen problemas que requieren solución en la ciudad de Madrid y uno de ellos es la limpieza también de nuestras calles y plazas. En Madrid se recogen diariamente 200.000 kilos de residuos procedentes de la limpieza de las calles. No es una cuestión menor. Y los madrileños, todos los madrileños, nos merecemos una ciudad limpia. En 2013, el Ayuntamiento del PP firmó un contrato por 8 años y casi 2.000 millones de euros que supuso un retroceso claro en la limpieza de Madrid y que sigue vigente. El presupuesto global se redujo un 26%. Se recortaron 2.000 trabajadores en la limpieza viaria de Madrid. Mi compromiso para que Madrid sea una ciudad limpia es aprobar nuevos contratos de limpieza para 2021, donde los intereses de los ciudadanos estén por encima de las empresas concesionarias. Equilibrar los presupuestos para que los barrios de Madrid no se vean discriminados con el centro. Potenciar la mesa de la limpieza para que los vecinos y expertos participen en la mejora permanente del servicio. Poner en marcha campañas de concienciación ciudadana y medidas sancionadoras a las empresas que no limpien las calles como exigen sus contratos. Por último, me gustaría referirme a las cuentas, porque ninguna medida es posible si no salen las cuentas. Los socialistas no vamos a prometer bajar impuestos en campaña para luego subirlos como hacen otros, pero tampoco tenemos la intención de subirlos. En todo caso, garantizaremos un modelo progresivo que fomente la redistribución. Pero, sinceramente, creo que Madrid no tiene un problema de ingresos, sino de ejecución del gasto. No se trata de ingresar más, sino de ingresar mejor y, en todo caso, ser eficaces en ejecutar lo presupuestado para atender a las necesidades de los madrileños, cosa que no está ocurriendo con el actual Gobierno de Madrid. Permítame que les recuerde el punto de partida. La derecha hipotecó Madrid a pesar de subir los impuestos a los madrileños. Les doy solo 2 datos. Madrid fue la capital más endeudada de España, con 8.800 millones de euros en la etapa del PP. En 2003, un madrileño pagaba una media de 329 euros en impuestos municipales,
mientras que en el 2015 ya eran 853 euros, 3 veces más. Existen dos clásicos del populismo. Uno es aquel de prometer bajar impuestos en campaña. El otro es esa frase que tanto les gusta a la derecha: el dinero está mejor en los bolsillos de la gente. Yo creo que la gente prefiere que su dinero no esté en los bolsillos ajenos ni en sobres ocultos, sino que se destine a unos servicios públicos de calidad. ¿Es mejor pagar buenas escuelas públicas entre todos o que los que puedan se paguen su educación privada? ¿Es mejor tener una buena policía municipal o que cada uno se pague su seguridad, como decía el PP? Es verdad que en estos 4 años la deuda se ha reducido, pero debemos tener en cuenta también que en parte ha sido a costa de no ejecutar lo presupuestado. Madrid necesita un modelo fiscal equilibrado, que reduzca paulatinamente su deuda, pero que garantice la inversión suficiente para mejorar la calidad de vida de los madrileños y, muy especialmente, para ayudar a los más desfavorecidos. Hace pocos meses di un paso muy importante en mi vida. Lo di porque sé que existe un riesgo cierto y real de que Madrid mire hacia la peor parte del siglo XX en lugar de mirar hacia el siglo XXI. Parece increíble, sobre todo para la gente de mi generación, pero es cierto. Hace menos de 2 semanas los madrileños fuimos a las urnas. El PSOE ganó en la ciudad de Madrid y obtuvo casi 500.000 de votos. Pero a pesar de que la izquierda sumó más de 800.000 votos, las dos derechas con la extrema derecha sumaron 900.000. El riesgo de que la extrema derecha forme parte o condicione el nuevo Gobierno de Madrid es muy real. Sin embargo, España le ha demostrado al mundo que se puede parar los pies a la extrema derecha, y yo quiero lo mismo para Madrid. Por eso estamos frente a 2 opciones. Gobierna la izquierda en Madrid o las dos derechas gobernarán nuestra ciudad con la extrema derecha, como pasó en Andalucía. Esa es la verdadera elección. El PP lo tiene muy claro, Ciudadanos también. No vale sorprenderse luego. Yo estoy dispuesto a hablar con todos, pero está claro que solo el PSOE es capaz de parar los pies a la extrema derecha. Por eso les quiero decir que solo hay 2 opciones de gobierno en Madrid. O suma la izquierda o suman las derechas con la extrema derecha. Yo les garantizo que si ganamos los socialistas haremos un mejor Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Itafa. Muchas gracias, Pepu. Luis Soriano le hace la primera pregunta. ¿Usted cree en el efecto Sánchez? ¿Cuenta con ello como talismán o impulso para ganar la alcaldía de Madrid? ¿De qué manera pueden influir en los resultados del 26 de mayo las reuniones celebradas estos días con los principales líderes de la oposición por parte del presidente del Gobierno en funciones? Bueno, en primer lugar, quiero comentar que, y lo he dicho en otras ocasiones, que para mí es un gran honor y un gran placer pertenecer y jugar en el mismo equipo que Pedro Sánchez, estar en el Partido Socialista. Usted representó aquí hace unos años. Sí. Fue un honor para mí también en aquel momento. Y creo que en aquella presentación también hice algunos comentarios que afortunadamente yo creo que también para el país se han llevado también a la práctica, ¿no? Hablaba de liderazgo y de capacidades de liderazgo y la verdad es que fue muy importante para mí en ese sentido. Bueno, pero la pregunta es eso, ¿qué efecto puede ser para Madrid o puede servir para Madrid también esta situación? Creo que es una sensación general. Yo la estoy percibiendo desde el primer momento, como he comentado antes y como ha comentado Sitapa, simplemente reuniéndome con las agrupaciones en Madrid, escuchando a los militantes socialistas, pero también escuchando a muchísima más gente en la calle. Me ha gustado cada paseo que he dado por Madrid, no solamente para visitar las agrupaciones, sino también para visitar algunas de las asociaciones de vecinos. Y la verdad es que la percepción es una percepción de ilusión, una percepción de que estamos viviendo, como pensaba y como pensamos todos, un momento muy, muy, muy especial en la política de nuestro país, en la historia de nuestro país. Siempre lo he pensado no solamente en el concepto de Madrid o en el concepto de país, sino también la imagen que estamos dando y que vamos a dar hacia Europa y hacia Hispanoamérica, de que somos una sociedad que quiere seguir avanzando, que quiere seguir mirando al futuro,
que no quiere dar ningún paso atrás y que, sobre todo, siempre me ha parecido de esa forma, debemos de seguir trabajando por los derechos. Algunos derechos, y es forma de ver lo que lo tengo yo también desde mi posición de ciudadano, parece que los estamos dando ya por supuestos y los teníamos perfectamente consolidados, pero siempre va a venir alguien a poner en duda, ¿no?, lo que habíamos conseguido. Y creo que siempre hay que estar trabajando por esos derechos, hay que consolidarlos constantemente, hay que buscar derechos nuevos y esa es la línea que yo creo que estamos tomando en este momento. Y creo que es una posición siempre de defensa de lo que se ha conseguido y de buscar nuevos derechos para el futuro, para seguir evolucionando, para seguir progresando. Y en ese sentido creo que debemos seguir trabajando también desde Madrid. Me interesa mucho, y antes lo he comentado, porque hay momentos complicados tanto para Europa como para las ciudades o como para España. Creo que tenemos que parar los pies a determinadas ideas que nos quieren llevar muchos años atrás. Lo he comentado de esa manera, ¿no?, la gente de mi generación, pero para mí es muy importante no volver. Fui muy feliz en esos 16 años, 17 años, pero también había unas complicaciones especiales en Madrid en ese momento y creo que no debemos dar ningún paso atrás porque queremos no un Madrid gris y no un Madrid en blanco y negro, sino un Madrid en color, como siempre lo hemos demostrado que lo podemos hacer. Alicia Robles le pregunta, ha empezado usted su discurso refiriéndose al atractivo turístico de Madrid. ¿Cómo profundizar en la mejora de ese atractivo? ¿Está satisfecho de la calidad del turismo que recibimos? Perdón. Sagrario Fernández le dice, ¿qué haría usted con las viviendas turísticas después de la confusa normativa que acaba de publicar la alcaldesa Carmena y que no ha tranquilizado al sector hotelero y a los vecinos de las casas afectadas que sufren a los turistas que hacen mal uso de los apartamentos y de los servicios comunes? En este sentido, creo que la única posibilidad que tenemos en este caso es regular. Creo que es muy importante y hacerlo lo mejor posible. Creo sinceramente que se puede mejorar todavía la regulación. En Madrid existen aproximadamente unas 15.000 viviendas de uso turístico y solamente creo que están registradas 2.191. Realmente esto crea un grado de confusión y sobre todo también es muy importante el grado de concentración que se produce en muchos casos, ¿no? Creemos sinceramente que hay que regular este fenómeno, que tenemos que actuar directamente sobre él porque se está creando situaciones como gentrificación en el centro de Madrid o situaciones que afectan directamente a la convivencia vecinal y que también están incidiendo de alguna manera también en los precios, ¿no?, la subida de precios al alquiler y que, creo que es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta y tratar de regular de la mejor manera posible. Nosotros no estamos en contra de la actividad económica, no estamos en contra de determinadas situaciones, pero sí es cierto que es muy importante regular qué es lo que tiene que hacer, actuar directamente un ayuntamiento para que no haya esos problemas, para que no se extiendan y sobre todo para que esas concentraciones no afecten. Siempre he insistido y he estado dándole muchas vueltas al tema de que queremos que Madrid sea igual, que el centro se parezca a los barrios, que los barrios se parezcan al centro. Para mí es muy importante que el centro de Madrid no pierda esa identidad, pero que no solamente sea una identidad turística y creo que estamos relacionando las dos preguntas en este momento. Hay una concentración especial, lógicamente, y pasa en muchísimas ciudades que hay una concentración especial sobre patrimonio, sobre cultura, sobre determinadas cuestiones. A mí me gustaría que Madrid creciera todo al mismo tiempo, que también fueran los barrios atractivos, que también fueran los barrios atrayentes para nuestro turismo, que en cada uno de los distritos hubiera algo también especial para que toda la ciudad se pareciera, para que toda la ciudad estuviera equilibrada y que no perdiera tampoco la identidad. En el centro de Madrid he hecho unas cuantas visitas y en algunos casos tanto comerciantes como también hosteleros me decían, parece que Madrid se está quedando simplemente como un parque temático, ¿no?, donde solamente concentra el turismo, donde concentra ocio, donde concentra tal, pero no hay vida de barrio. Desaparecen los niños, no tienen sitios tampoco donde tal, están marchándose de otras posibilidades en el distrito e incluso algunos están abandonando Madrid porque también esa presión sobre los precios también es muy importante. Creo que es muy importante que volvamos otra vez a equilibrar, que consigamos que todos los barrios se parezcan un poco más. El otro día estaba visitando Usera y alguien de una asociación me dijo, ¿por qué Madrid siempre se mira desde el centro hacia afuera? ¿Por qué no miramos Madrid también desde el exterior hacia el centro? Lo veríamos de muchas formas, lo veríamos que también hay unas necesidades, no solamente de las cuestiones que he estado hablando, de necesidades de equipamiento municipal en los determinados distritos que, por supuesto, están descompensados y desfavorecidos, sino también esa visión que debemos de tener desde el exterior hacia Madrid. Esa visión que tenemos que tener también porque Madrid está con una relación muy estrecha y vinculada con el área metropolitana,
Y también creo que tenemos que volver a equilibrar, repensar esta situación, porque en muchas ocasiones creo que estamos perdiendo oportunidades para que Madrid sea mucho más parecida, para que Madrid tenga atractivo en todos sus distritos, en todos sus barrios, y creo que le debemos de dar esa fuerza para crecer absolutamente todos en la misma intensidad, con la misma fuerza. Creo que una ciudad que crezca al mismo tiempo, creo que va a ser una ciudad mucho más atractiva, mucho más competitiva y mucho más dinámica, no solamente que lo sean determinados barrios o determinados distritos. Amado Lorenzo le pregunta cuáles son las propuestas del Partido Socialista para utilizar el superávit del presupuesto de Madrid o la reducción de impuestos municipales como el IBI. ¿Perdón, cómo? El IBI. Ajá. Bueno, nosotros no pensamos ahora mismo que sea un problema la recaudación. Me he mencionado antes que se debe de conseguir una mejor recaudación, equilibrada, por supuesto. Tenemos también la obligación de subir. Yo creo que el problema de Madrid está siendo realmente pues eso, cómo se gasta, ¿no? Y cuándo se gasta. Creo sinceramente que la ciudad de Madrid tiene unas necesidades que yo como ciudadano antes pues parecía que sí, que las cosas iban bien, pero cuando entras un poquito en el detalle, en profundidad, te das cuenta que hay determinadas cuestiones que a mí me sorprenden en muchas ocasiones, cómo no se ha actuado ya mucho más directamente. Creo que nosotros debemos hacer una política que sea también al corto plazo, al medio y al largo plazo, ¿no? Nunca he sabido trabajar de otra forma. También cuando entrenaba a los equipos eran así. No solamente es una cuestión de trabajar para una semana o para un mes o para una temporada, sino también hay que pensar constantemente en el futuro. Ese reequilibrio que necesita Madrid también es una cuestión muy importante. ¿Cómo vamos a gastar? ¿Dónde vamos a gastar? Y creo que mi misión también en este equipo no es solamente pues, el tratar de liderar y convertir un grupo en un verdadero equipo, un equipo que trabaje por Madrid, sino también en algunos casos, y por hacer una apuesta en común, pero también en algunos casos dar también cuáles son las prioridades que nosotros necesitamos. Y creo sinceramente que hay algunas cuestiones que se necesitan inmediatamente atacar y en otras que iremos también nunca perdiendo de vista que trabajamos para absolutamente todo Madrid y que trabajaremos para el futuro. Lidia Álvarez dice, entre sus prioridades, si gana las elecciones, reactivará el proyecto Madrid Nuevo Norte, aplazado contra pronóstico por Carmena para complacer a Podemos. ¿Cómo encajar en él su propuesta de crear un consorcio público-privado para construir viviendas en los enormes espacios que se liberarían? Bueno, este tema de la oportunidad, a mí me ha gustado mucho llamarlo oportunidad. Ya sé que lo llamaron Operación Chamartín. Ya sé que ahora se ha cambiado el nombre, yo no sé si es para… Bueno, sabemos que está en el norte, sabemos que afecta a determinados distritos, pero creo que se ha perdido también, de alguna manera, en el transcurso de este proceso que ha sido bastante largo y que posiblemente yo creo que no es una opción alargarlo mucho más, no es una buena opción no hacer nada, no es una buena opción retrasarlo, por supuesto, pero sí es una buena opción mejorarlo. Yo siempre que he venido por aquí o desde que he venido he preguntado simplemente, ¿se puede mejorar? He sido un poquito pesado en eso, lo reconozco, pero ¿se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? Y para mí es uno de los objetivos. Uno de mis objetivos para el Ayuntamiento de Madrid se basa en dos palabras muy sencillas en principio, ¿no? Que una es facilitar y otra es se puede mejorar, ¿no? En este sentido, pues bueno, creo que hice algunas preguntas y la respuesta fue, pues por supuesto, en vez de un 25%, un 30% de vivienda pública se puede llegar hasta el 50%. Bueno, ¿por qué no? Pues entonces, ¿por qué vamos a desaprovechar esta oportunidad Chamartín? Creo que cuando se habló de la oportunidad Chamartín se perdió también mucho tiempo dándole vueltas y se ha perdido la esencia. La esencia es cerrar una herida que hay en el norte de Madrid que divide no solamente dos distritos, sino que vuelve a dividir Madrid. Madrid está dividida pues, en una línea invisible que determina cuáles son los barrios, vamos a llamarlos potentes, ricos económicamente, y los barrios que están un poquito más debilitados, ¿no? Por años y determinadas circunstancias. También hay otra línea, hay líneas que son físicas que dividen Madrid. Pues posiblemente una línea es la A5, otra de las heridas que tiene Madrid son las vías del tren, y en principio esa operación estaba destinada, uno, a cerrar esa herida, dos, a trabajar mucho más directamente sobre una estación de Chamartín muchísimo más potente y que sea muy importante en las comunicaciones, no solamente de Madrid, sino para toda España.
Y 3, aprovechar esa situación pues, para dotar de zonas verdes, de vivienda, de equipamientos y que pueden ser muy importantes para Madrid. No creo que debamos de perder esa esencia y recordar por qué se están buscando esas cosas. Vuelvo a insistir en esto. No es una opción no hacer nada, no es una buena idea retrasarlo mucho, pero sí creo que es una idea buena el preguntarnos de vez en cuando ¿se puede mejorar? Y tratar de hacerlo mejor. Volveremos después a cuestiones concretas de la vida municipal de Madrid. Ahora, si me lo permite, podemos hablar de pactos. Usted ya está muy preparado para contestar estas respuestas, o sea que no le voy a turbar demasiado. Juanma Romero, Espero. del Confidencial, dice: usted ya ha dicho que los pactos ha de decidirlos el partido, sus bases, y es cierto, pero usted como candidato se integraría en el gobierno de Manuela Carmela si ella queda por delante de usted. ¿La querría en su gobierno si el PSOE queda por delante? ¿Sería positivo un gobierno de coalición de las fuerzas de izquierda? Tomás Serrano, en esta misma línea, le pregunta qué significado tiene el cruce de piropos que usted y la señora Carmela se intercambiaron ayer. ¿Puede hablarse ya de que existe de algún modo un pacto preelectoral entre ustedes o simplemente una declaración de intenciones para formar un gobierno municipal de izquierdas en Madrid? La gente que está conmigo en mi equipo sabe que yo soy muy pesado con determinadas cosas y es lo de las etapas, ¿no? Yo sé que a mí me gusta mucho el camino. No sé exactamente cuándo llegamos a alguna meta y si es una meta, pues bueno, será para celebrarlo 10 minutos, pero después seguir trabajando, seguir caminando. Hay que cumplir una etapa detrás de otra. Ahora estamos en una etapa no solamente de escuchar, porque eso no lo vamos a dejar nunca, nunca vamos a dejar de escuchar esa etapa. Creo que siempre tenemos que estar muy atentos en estas situaciones y que percibir realmente. Creo que necesitamos también estar constantemente relacionados con la sensibilidad de las necesidades de los madrileños, absolutamente de todos los madrileños, absolutamente de todos los sectores. Pero ahora estamos en esa etapa de tratar de escuchar, de comunicar, de ofrecer nuestras soluciones, de ofrecer nuestras ideas, de ir demostrando que somos capaces de gestionar cada vez mejor Madrid, porque creo que necesitamos una extraordinaria gestión para Madrid, una ciudad grande, atractiva, complicada también, con muchas necesidades, y tenemos que demostrarlo. Los madrileños están esperando desde hace mucho tiempo un gobierno socialista, hace muchos años, casi 30, que no estamos en el gobierno de Madrid, y yo creo que esa es una cuestión realmente importante. Pactos, no voy a dejar de responder a ellos, pero se iría a otra etapa. Nosotros queremos llegar al 26 con una fuerza especial, habiendo demostrado que esa ilusión se traduce también en determinadas cuestiones. He insistido e insisto que es muy importante no solamente demostrar la fuerza del partido, la fuerza del equipo, el potencial tremendo que tiene el Partido Socialista, la experiencia, el conocimiento, el apoyo, la ilusión que hemos estado sintiendo también con las incorporaciones que estamos teniendo en nuestro equipo, el apoyo general de todo el país, del Gobierno, de todos los que están muy directamente con nosotros. Para nosotros es una sensación importante. Es una muy buena sensación lo que hemos percibido hace una semana y media, donde realmente creemos que es para todos, también, lógicamente, para los ciudadanos de Madrid, el frenar unas situaciones donde se están planteando y poniendo en dudas constantemente determinados logros, determinadas consecuciones, una forma de ser, una forma de vivir y un progreso que se puede estar limitando en algún momento. Por eso es muy importante que nosotros seamos capaces, lo he mencionado, o suma la izquierda en Madrid o podrían gobernar las dos derechas con la extrema derecha, y creo que esa influencia es malísima. Creo que sería una imagen desastrosa también con respecto a Madrid, con el resto de Europa, ¿no? Donde hemos sido capaces de frenar esas situaciones. A partir de ahí volveremos, hablaremos, veremos cómo son los números al final, pero ojalá las fuerzas progresistas hayan triunfado en Madrid, porque creo que daremos muchísimo más futuro, una línea de esperanza y una línea también de trabajo y consecuencias, y generar esa muy buena gestión que se tiene que hacer sobre Madrid. En esta misma línea de pactos, Ramón Vizcaíno le pregunta si usted cree que Vox apoyaría a Villacís, la candidata de Ciudadanos, como alcaldesa de Madrid si sumaran para ello. Pues parece que sí, porque lo han demostrado también en otras zonas, ¿no? Como Andalucía. Dicen que Madrid no se parece a Andalucía. Yo creo que toda España se parece bastante más de lo que pensamos en muchos casos, y sobre todo en estas maneras de pensar y de ver las cosas. Pero el pacto de Vox fue entre el PP
y Vox, Bueno. no entre Ciudadanos Bueno, sí. y Vox. Sí, ya sé lo que me dice. Ya sé lo que me dice. Me va a perdonar, usted tiene muchísima más experiencia que yo en estas cuestiones políticas. Yo lo veo de una forma de, bueno, soy un ciudadano que dice, oye, a mí me parece que eso no es solamente un pacto. Ya sé que luego no sé si hay firmas por medio y eso, pero en las cuestiones administrativas y burocráticas no estoy yo muy puesto. Lo que sí es lo que percibo, lo que veo. Lo que veo es que hay un apoyo, de que hay una tendencia, de que incluso ha habido una influencia en la forma de pensar. Creo que no es positivo. No es positivo para Andalucía, no es positivo para todo el país, no sería positivo para España. Tampoco entiendo cómo un partido puede aceptar determinados apoyos. Me ha hablado de Ciudadanos, entiendo que es un partido liberal, que hace un rato era socialdemócrata, o decían, y creo que creo que sería un ejemplo nefasto, ¿no?, para un partido liberal tener el apoyo de la extrema derecha. Santiago Toledo le pregunta, ya que estamos en Vox, ¿qué le parece que el candidato de este partido quiera llevar a la Casa de Campo la manifestación del orgullo gay? Bueno, pues me parece que está demostrando las formas y las cosas que piensan. Creo que han hablado de esto, pero podrían haber hablado de otras muchas cosas también, ¿no? El otro día estuvieron muy moderados, si se puede decir así. No quiero dejar de recordar una frase que leí el otro día que me gustó mucho, de Juan José Millás en El País, que terminaba su columna diciendo algo así como: estos fanáticos me están convirtiendo en un hombre moderado. Entonces yo en este caso quiero ser muy moderado y quiero entender también pues cómo esas posibilidades de las que se están planteando me parecen, bueno, unas salidas ocurrentes, pero que no tienen, y que bueno, pueden tener un fondo, lógicamente tienen un fondo, ¿no? Que es decir, vamos a quitar la visibilidad, vamos a esconder, vamos a llevarlos a la Casa de Campo y encima vamos a hacer que recojan, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, es muy duro lo que escuchamos el otro día, porque si vamos al fondo realmente es una cuestión increíble. Yo soy de los que opinan que ni siquiera debería de ser, como proponen otros partidos, declararlos una fiesta especial de trascendencia y tal. No, es una reivindicación constante, es una organización que tienen que llevar ellos. Siempre he pensado que la Ciudad de Madrid también tiene que facilitar otra serie de cosas y facilitar esto, pero facilitar también que los creadores hagan cultura y que sean ellos los que lleven también esa dirección. En este caso, lógicamente, permitir, facilitar, ayudar, facilitar, y antes dije que era un orgullo para Madrid, el orgullo, y lo sigo pensando. Creo que en esa línea tenemos que estar. Gracias. Desde Televisión Española, Carmela dice: hoy la plataforma de afectados de Madrid Central dice que la actividad comercial ha caído mucho, mientras que los ecologistas aseguran que la contaminación se ha reducido a la mitad desde que se implantó Madrid Central. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Cree que la medida está resultando realmente positiva? Domingo Arias le pregunta cómo mejorar Madrid Central. Bueno, creo que voy a tratar de dar la respuesta conjunta a las dos. Es cierto que Madrid Central en un momento determinado parecía, realmente ha ocurrido en muchas ocasiones también. Antes he mencionado que muchas ciudades habían tomado determinadas decisiones sobre el centro por un problema de contaminación, por un problema de movilidad, por un problema que estaba claro, ¿no? Tenemos que actuar porque hay un problema clarísimo, ¿no?, contra la salud pública, que es la contaminación, pero tenemos también que ser conscientes de que no podemos crear más dificultades en una ciudad complicada. Madrid creció de una forma complicada, nunca ha habido tampoco un consenso general de cómo debe ser el urbanismo, la forma de moverse en Madrid. Es lo que hay, y algunas cosas muchas se pueden mejorar. Pero en este aspecto de Madrid Central pienso, primero, como he dicho antes, que es una muy buena decisión. Segundo, porque realmente, y es cierto lo que están diciendo los ecologistas, está reduciendo los índices de contaminación. Pero ¿cómo lo mejoramos? Pues hay muchas más cuestiones. Desde el primer momento, cuando empecé a pedir cifras sobre determinadas cuestiones de Madrid,
Primero, lo que pedía era cuáles son las fuentes, ¿no? Quería unas fuentes muy fiables, no quería equivocarme en ninguno de los datos. En este caso, se están dando determinados datos, también tenemos que saber exactamente cuáles son las fuentes y qué incidencia hay sobre la contaminación en el centro de Madrid, pero también es cierto que cuando pedí aquellos datos me dijeron que todavía quedaban unas 400 calderas de carbón y la mayoría de ellas estaban en el centro de Madrid. Todavía no se ha actuado sobre eso. También hay otras muchas más, gasoil. Bueno, pues hay una incidencia, el 60 o 70% puede ser una contaminación producida por los coches, pero también hay un 30% que es la eficiencia de los edificios, las calefacciones, etcétera. Creo que tenemos que actuar sobre todas estas cuestiones. Creo, como he dicho antes, que debemos seguir consultando, hablando con todos absolutamente los afectados, vecinos, gente que trabaja en el centro de Madrid, empresarios gastronómicos, empresarios comerciantes, los que trabajan por la noche, que también hay unas dificultades. La mejora del transporte público en el Madrid Central también es muy importante. Las invitaciones que hay para entrar, salir del centro, incluso hasta llegar a pensar en que si realmente el parque móvil del ayuntamiento se ha ido regenerando y se ha ido mejorando, ¿no? Porque esas cuestiones también son muy importantes. Hay muchas veces que nosotros estamos pidiendo determinadas cuestiones a los ciudadanos, pero a lo mejor no estamos haciéndolo con nuestro ejemplo, ¿no? En cuanto a la eficiencia de los edificios municipales o en cuanto a la eficiencia también del parque móvil. Pero no solamente esas cuestiones, creo que son muchas las que tienen que atender, creo que es mejorable, que se necesita muchísima más información sobre Madrid Central. Hay un momento en que se ejerció un efecto frontera, parecía que era una zona nuclear declarada y que nadie podía entrar en el centro de Madrid. Me recordó también unas cuestiones cuando se limitó el paso de coches al paseo de coches del Retiro. ¿Cómo es posible que no nos dejen pasar con el coche del Retiro? Son situaciones que se van creando y que el tiempo nos va dando la razón de que son buenas, de que son necesarias, de que son positivas, pero, por supuesto, siempre analizando, seguir hablando con los afectados para ver cómo se puede mejorar en temas de información, en temas de descarbonización, en temas relacionados no solamente con el medio ambiente, sino que también con la movilidad y, por supuesto, atendiendo que Madrid Central es muy importante también para la economía, también hay muchos puestos de trabajo, hay muchos trabajadores que tienen sus problemas particulares y, por supuesto, también los comercios. Hay que atender a todos y resolver un complicado rompecabezas, porque siempre Madrid es para mí también un complicado rompecabezas, pero al final llegaremos a colocar las piezas en su sitio adecuado y todos estaremos mucho más contentos de vivir en Madrid, también en el Madrid Central. María José Escalona, de Telemadrid. Sobre la A5, ¿qué solución plantea? ¿Contempla la posibilidad del soterramiento? Sí, creo que era una decisión. Además, el otro día estuve allí, estuve paseando por las estrechísimas aceras y al final daba una sensación hasta de miedo, ¿no? Pasando unos autobuses a prácticamente 80, 90, un metro de los balcones, donde hay una situación, pues bueno, no solamente por contaminación acústica, también, lógicamente, la contaminación. Hay que actuar directamente y respetar los problemas que tienen los vecinos de esa zona. Es otra de las heridas que he mencionado que tiene Madrid y que tenemos que solucionar. Resulta que hay vecinos en Aluche que tienen la casa de campo al lado y prácticamente es como si estuviese en una zona alejada, ¿no? Y prácticamente no la disfrutan. Hay también una sensación para los vecinos del Batán de aislamiento, ¿no? Parece que están entre dos carreteras que no les permite tampoco salir prácticamente de su barrio y creo que Madrid tiene que interrelacionarse mucho más y mejor. En ese sentido, es en Madrid donde hay una interrelación. Antes he mencionado la necesidad de transportes también para comunicar determinados distritos de Madrid, porque si no parece que estamos viviendo un Madrid donde siempre que tienes que venir al centro para desplazarte y comunicarte, creo que tiene que haber, una relación siempre extraordinaria en ese sentido. Pero, por supuesto, se ha reducido la utilización de los semáforos. En muchos casos hay una sensación de que hay menos contaminación acústica. No estoy seguro de que haya menos contaminación atmosférica en ese aspecto, pero creo que tenemos que aplicar muchas más medidas. Primero, lo que necesitamos todos, yo creo que es una coordinación, una mejor coordinación entre las tres administraciones, la estatal, la regional y el Ayuntamiento de Madrid, porque muchas cosas nos afectan a todos. He dicho muchas veces que Madrid no solamente de los que viven en Madrid, sino de los que trabajan en Madrid y de los que nos visitan también. Y en esa situación tenemos que trabajar. Mejor coordinación, dar una solución conjunta también, porque hay muchos actores implicados en el tema. Primero para los vecinos, segundo para los que vienen a trabajar. Y hay muchas mejoras que hacer. No solamente la utilización de semáforos y ralentizar la circulación, sino también mejorar la calidad del aire. Más
aparcamientos disuasorios, mejor transporte. Estamos en la línea de las propuestas del Partido Socialista para la Ciudad de Madrid. Mejor transporte, facilitar también posiblemente con un carril de alta ocupación, busvao, etcétera, también esa circulación, mejorar las comunicaciones, también vinculándolas con mejor transporte público. Y si hay que llegar al soterramiento, veremos si las cuentas salen, porque también es una forma, también no la descartamos, pero es también una forma de cerrar una herida para volver a tener un Madrid mucho más unido en todos los sentidos, mucho más intercomunicado, más relacionado. Rosa Sánchez dice, la policía municipal se ve más como máquina de poner multas que como ayuda al ciudadano. ¿Cómo piensa hacer de la Policía de Madrid algo más próximo y eficiente para los madrileños? ¿Tiene un plan para sacar a los agentes de las oficinas a las calles, tanto de los barrios como del centro de Madrid? Antes me ha gustado mucho que Sitapa haya mencionado, porque también es algo que yo procuro hacer constantemente, ¿no? Cuando veo un policía municipal o un bombero, un servidor público, le voy diciendo gracias por servir, y creo que es algo que necesitamos también ver los madrileños, esa vocación de servicio público. Ya sabemos que es una profesión, sí, pero también es muy necesario destacar la labor extraordinaria que están haciendo las fuerzas de seguridad, de las emergencias, en todos los casos. Se está atravesando también una situación de dificultad, porque es cierto que en muchos casos falta muchísimo personal en muchísimas cuestiones. Estamos hablando también de los servicios públicos de Madrid en general, y la Policía Municipal está haciendo un trabajo difícil, complicado, y sí es posible que ellos tienen una vocación lógicamente mucho más de estar en las calles que haciendo pues cuestiones burocráticas o administrativas. Es un problema que tenemos que resolver, y es un problema que se puede agravar también en el futuro si no tenemos una cuota mayor de incorporaciones, porque hacen falta muchos más servidores, hacen falta muchos más policías municipales, como pueden hacer falta también otros servicios en Madrid. Teresa Rodríguez, de la ONCE de Madrid, dice, ha hablado del Madrid para los peatones, y le pregunto, ¿qué puede decir sobre los problemas de seguridad y falta de libertad y autonomía de las personas con discapacidad al compartir las aceras con los nuevos medios de transporte personal como patines, bicis de alquiler, etcétera? Sí, necesitamos claramente una regulación en ese sentido. Primero quiero mencionar que en algunas ocasiones, cuando he viajado por Europa o en otras ciudades, siempre me ha sorprendido cómo nos pueden llevar 20 o 25 años de ventaja de determinadas ciudades donde a lo mejor no percibimos tampoco esas necesidades, porque no hay una concentración de habitantes grande, que hayan solucionado el tema de la accesibilidad. Y en Madrid todavía esto es una cuestión que no está resuelta en prácticamente toda la ciudad. Necesitamos mejores aceras, necesitamos mejorar las aceras, las calzadas, absolutamente todo, pero también necesitamos una regulación también. Cuando he hablado de las dificultades que puede tener Madrid, tenemos que conciliar la vida, y tenemos que conciliar la vida y las buenas sensaciones entre todos sus habitantes, pero también necesitamos mejorar la convivencia, si se puede decir así, entre comillas, también de distintos medios de desplazamiento, bicicletas o patinetes o determinadas cuestiones. Es una cuestión de regular, es una cuestión que las ordenanzas municipales tienen que actuar directamente sobre ello, y que también tenemos y necesitamos también el apoyo de otras administraciones para poder hacerlo. Siempre será una complicación más, pero favorecerá también en otras ocasiones, pues eso, lo que hemos estado y lo que venimos proponiendo, ¿no? Una ciudad más habitable, una ciudad más saludable, una ciudad más amigable también, ¿por qué no? Javier López Macías, de Madrid Diario, dice, en Madrid hay 150.000 viviendas vacías. ¿Apostaría por expropiarlas para solucionar el problema de la vivienda? Pedro González, del debate de hoy, dice, ¿cree usted que el problema del alquiler se arregla por decreto? ¿No le parece que contribuiría mucho a paliarlo el dar más seguridad jurídica al propietario de viviendas, incluyendo que el pronto desalojo de los muchos ocupas ya organizados en mafia, a las que en particular no les puede hacer frente? Un particular no les puede hacer frente. Bueno, sabemos que tenemos problemas. Antes he mencionado que necesitamos soluciones y que las necesitamos también con seguridad jurídica. Yo creo que esto es una cuestión importante para no tener que andar dando tumbos en algunas ocasiones, como hemos visto que se han producido en determinadas administraciones o
en gobiernos, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid. Creo que debemos de ser muy conscientes de lo que podemos hacer, prepararlos, seguir en la línea del diálogo, la línea de escuchar absolutamente a todos, de cuáles pueden ser las soluciones y después tratar de solucionar un problema que existe claramente. He mencionado 150.000 viviendas vacías en Madrid. También hay unas cuestiones muy importantes sobre las que se puede actuar directamente tratando y ayudando a la rehabilitación, que pueden ser unas 16.000 que necesitan una rehabilitación también para poder incorporarlas a un mercado de vivienda, de alquiler, de venta, etcétera, ¿no? O sea, ya veremos. También hay que ayudar también a los propietarios en ese sentido, porque hay muchas que pueden ser reformadas, rehabilitadas. Y bueno, es una cuestión que, por supuesto, nos preocupa. Creo, sinceramente, que solamente regulando no, sino también en muchos casos concienciando, facilitando las cosas. Para mí esa palabra de facilitar es algo importante. Creo que tenemos que poner en común, poner de acuerdo a muchos sectores en Madrid, pero sabemos que existe el problema. En el momento saber que existe el problema y tratar de atacarlo, tratar de solucionarlo será muy importante para nosotros. Doña María Saiz, de la Fundación de Educación para la Salud, le pregunta cuándo Madrid va a potenciar la música municipal en las plazas, en los templetes y en las calles de forma sistemática para hacerla más saludable y habitable. Y Roberto Prieto, en relación con esto, le pregunta si no cree que el Paseo del Prado está infrautilizado y dejado de la mano de Dios como espacio de música y arte en la calle, contando con la proximidad de los museos más importantes de Europa. Sí, he echado mucho de menos, es algo que la gente de mi equipo me lo ha escuchado decir en muchas ocasiones, he hecho mucho de menos, como en otras ciudades he visto y he disfrutado, ¿no?, de la música en la calle. Pienso que tenemos grandes instituciones, grandes escuelas extraordinarias, pero parece que están escondidas, parece que solamente actúan dentro de paredes, ¿no? A mí me gustaría que la música y las artes y la cultura estuviese muchísimo más en la calle. Y sobre todo, como me has mencionado, el tema del Paseo del Prado, que por supuesto sería una zona atractivísima para que recibiera también tal, pero por supuesto allí, pero también en el resto de Madrid, también en el resto de los distritos. Cuando hablamos de reequilibrio, hablamos de reequilibrio cultural, hablamos de reequilibrio social, hablamos de todo tipo de reequilibrio donde realmente queremos tener una ciudad muy completa. En este punto me vais a permitir que yo lo exprese como lo expreso en muchas ocasiones, con la que ha sido mi anterior profesión y que agradezco a Sitapa de nuevo que la haya recordado. Cuando Madrid tiene que crecer, y hay dos opciones, una es que tienes 12 jugadores en un equipo y 2 de ellos son extraordinarios, son magníficos, son fantásticos físicamente. A mí me gusta no hacer como hacen otros entrenadores, que es decir, bueno, pues si tengo estos 2 extraordinarios jugadores voy a trabajar por ellos y eso sí, van a ser extraordinarios, van a llegar a la selección y yo voy a salir en las portadas como formador de estos jugadores. A mí lo que me gusta es realmente potenciar a todo el equipo. Otros que no tienen tanto nivel o tantas expectativas, vamos a tratar de trabajar también para ellos, levantar absolutamente el nivel del equipo. Esos 2 grandes jugadores seguirán siendo grandes jugadores porque el equipo les está levantando, la competitividad que se produce en los entrenamientos y en la misma competición también les está ayudando a ello. Van a ser 2 grandes jugadores, pero vamos a tener a otros 10 jugadores de un nivel extraordinario. Eso va a convertir, si hablamos de esos barrios o hablamos de esos distritos, eso va a convertir también a Madrid en una ciudad mucho más atractiva, mucho más competitiva, mucha más dinámica en todos los sentidos, y por eso me gustaría también que en aspectos culturales estuviese mucho más diversificado, que hubiera música, en este caso, como me han preguntado, en todos los distritos de Madrid, en todas las plazas de Madrid y que realmente, pues por supuesto, también son muy atractivas las zonas culturales que ya tienen un refuerzo cultural determinado, como puede ser el Paseo del Prado. Las últimas preguntas. Miguel Gómez dice, ¿qué cambios haría en materia de deporte si llega a ser alcalde? Y en materia de cultura, ¿ampliaría el sistema de JOBO? Ahora mismo las entradas son escasas y muchos los usuarios. ¿Cómo arreglaría esta situación? Alfredo Lázaro dice, si es alcalde, ¿usted ficharía, por ejemplo, a Sitafa como embajador de Madrid si él encuentra tiempo en su carrera para convertirse en presidente de Senegal?
Yo estoy convencido que Sitapa va a ser presidente de Senegal o de lo que él quiera. Realmente va a hacer lo que quiera. No, creo que tiene un nivel extraordinario, una preparación fantástica y una sensibilidad, que es lo que creo que también necesitamos todos, una sensibilidad muy especial por las cuestiones sociales. Y en ese sentido creo que va a poder, vamos a tener noticias suyas muy pronto, cuando acabe su máster, ¿no? Nosotros ya le invitamos a que venga aquí a explicarlo. ¿Me recuerdas las preguntas? Sí, mejorar el sistema de Hobo. Sí. Dice que las entradas son escasas y muchos los usuarios. Sí, bueno, creo que es una idea extraordinaria, por cierto, creo que del Partido Socialista, del Grupo Socialista de Madrid, y es una muy buena sensación. Creo que se debe ampliar, creo que es muy interesante, creo que necesitamos también que todos los jóvenes de Madrid tengan muchas más posibilidades de acceso a la cultura. Mi hija lo utiliza bastante, ¿verdad?, para ir al Teatro Español y demás, ¿no? Pero entonces es cierto que es una cuestión que es muy interesante y creo que lo debemos de ampliar a otras muchas cuestiones más de la cultura de Madrid. La cultura de Madrid la debemos de dejar también muy en manos de los creadores. Tenemos que estar permanentemente escuchando, sabiendo cuáles son las necesidades, facilitando. En ese aspecto me gustaría tener unos contactos constantes con el mundo de la cultura de Madrid, con el mundo de las artes, para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos potenciar, cómo podemos facilitar en todos los sentidos. No sé si alguna pregunta o algo No, con esto ya... No sé si eran 2 o 3, pero es igual. No, era lo de Hobo, principalmente. En nombre de las entidades que con su mecenazgo hacen posible este Fórum Europa, el Banco Sabadell, representado hoy por doña Blanca Montero, Asisa, representado por don Óscar Villoslada, es don Isaac Martín Barbero, de Cabify, quien va a despedir el acto. Sí, muchas gracias. Bueno, si me permiten una pequeña nota personal, comentaba con Pepu al llegar, yo también soy del Ramiro y desde 1985 estoy oyendo hablar de Pepu, porque claro, en el Ramiro si no juegas al baloncesto no eres nadie y yo no he jugado al baloncesto. Entonces, gracias José Luis por darme la oportunidad porque hoy me voy a vengar de todos ellos. Ellos han jugado con Pepu, pero yo cierro un acto donde habla Pepu. Así que muchas gracias. Nos decía al principio Sitafa una cosa que ya sabíamos, que Pepu es una persona respetada. Hoy hemos visto además que está motivado, que escucha y además que quiere liderar Madrid, como ha liderado tantas generaciones, no de jugadores de baloncesto, sino de alumnos del Ramiro. Lo ha hecho desde una apuesta por la apertura, por la tolerancia, por la convivencia, también con un acento especial en movilidad, pero sobre todo y barriendo para la casa común, lo que es el Ramiro. Nos ha hablado de equilibrio, nos ha hablado del inconformismo que allí se nos inculca, de la creencia en el esfuerzo, en la inclusión, en la sostenibilidad, entendiendo cómo aprovechar el presente sin comprometer el futuro, y en la responsabilidad. Y yo creo que en todo nos vamos hoy motivados, que es lo que siempre ha sido, hasta para los que no jugábamos, era un referente, con una pregunta que es una invitación y un estímulo. ¿Se puede mejorar? Muchas gracias. Gracias, Pepu.